¿Cómo está, Fernando? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Aún no hay cifras precisas del número real de reos asesinados en la última masacre en la penitenciaría del Litoral. La Fiscalía maneja una cifra de 31, mientras que la policía tiene allí algunas inconsistencias. No obstante, los familiares siguen sufriendo esta falta de atención. No sabemos si hay un listado oficial con los nombres de las víctimas mortales de esta nueva masacre. Buenos días, bienvenido. Cuéntenos, ¿avanza o no avanza este proceso de entrega de los cuerpos de los reos asesinados, de identificación? ¿Ya tienen una lista oficial de personas asesinadas? Buenos días, bienvenido. Buenos días con todas y todos, muchas gracias por la invitación. Hasta la fecha no hay una cifra exacta ni tampoco datos de las personas víctimas de las masacres carcelarias. De acuerdo a consultas que hicimos directamente con el SNAI, lo que se está esperando es que la Policía Judicial pueda hacer los exámenes respectivos para identificar los nombres de las personas que han sido asesinadas. Pero de forma paralela, las familias de las personas privadas de libertad ya conocen de forma restringida si su familiar ha sido asesinado o no. Sin embargo, también existe como que un contexto de incertidumbre grave para otras familias debido a que no tienen información ni en criminalística y tampoco tienen información en la penitenciaría y aún se encuentran sufriendo este camino de trato cruel, inhumano y degradante frente a la incertidumbre y falta de respuesta del Estado. ¿A quién recurren si es que no hay nadie de parte del Estado que pueda ayudarles en la búsqueda de información o de los cuerpos, qué sé yo, de respuestas a los familiares? ¿Recurren únicamente a organismos de derechos humanos o hay algo más dentro de la poca institucionalidad que le queda al país que pueda atender los requisitos? Fernando, buenos días. Muchas gracias, Alexi, por la pregunta. Nosotros como organismo de derechos humanos trabajamos de forma directa con las familias, que de alguna manera tienen información mucho más real y consistente que las mismas instituciones públicas. La manera en la que las familias tienen información es porque tienen contacto directo con las personas dentro de prisión, entonces es información fidedigna. Muchas veces un familiar se entera de que un pariente suyo falleció en la cárcel porque sus compañeros de celda les avisan. De hecho, eso nos ayuda a contrastar lo que realmente ocurre dentro de la prisión con el ingreso, ahora último, de las fuerzas policiales. Ya tenemos un caso registrado que en esta semana lo haremos público y señalaremos cuáles van a ser las vías legales que vamos a activar sobre una persona de que no falleció en el enfrentamiento entre bandas criminales, sino que falleció resultado de la intervención desproporcionada y abusiva de la Policía Nacional en ciertos pabellones. ¿Se conoce si hay más víctimas en ese sentido como consecuencia de esta intervención que usted señala? Por ahora seguimos igual levantando información de los testimonios de las familias, pero hasta donde sabemos aún continúan heridos, no solamente en el pabellón 9, sino también en otros pabellones. De hecho, el día de ayer el CDH presentó un habeas corpus correctivo colectivo para que se saque a todas las personas heridas a centros hospitalarios, porque si no se lo hace, corre el riesgo de que la cifra de muertos aumente. Y de todas maneras, esto es una prueba fehaciente de que es falso que el Estado aún tiene el control completo de los pabellones, porque ni siquiera han logrado identificar si es que existen cuerpos o heridos. Una declaración de César Zapata, usted la habrá escuchado, Fernando, igual que la mayoría de ecuatorianos, que circuló en redes sociales, diciendo que aparte de los 31 fallecidos, asesinados en realidad dentro de la cárcel, se habían encontrado 29 piezas anatómicas. Esto cómo lo recibe, o sea, me imagino yo debe ser catastrófico lo que están atravesando estas familias, pero este tipo de noticias y esos anuncios que hace la Policía Nacional, ¿cómo lo reciben? Primero ustedes y después las familias. Lo más grave es que esa información ya fue conocida antes por el familiar, la modalidad de la muerte, ¿no? Y eso genera como que un impacto profundo también en la integridad personal, en la salud mental de las familias y nos deja un mensaje bastante peligroso, bastante triste, no solamente para nosotros como organización de derechos humanos, sino también para el resto de sociedad. Porque la penitenciaría del Litoral se ha transformado en un espacio simbólico de muerte,
en un espacio simbólico de guerra que el mismo Estado ha impuesto, ya no en un escenario de rehabilitación social. Entonces nos deja mucha preocupación sobre cuáles van a ser los planes a futuro en la penitenciaría del Litoral para rehabilitar, si es que no existen condiciones físicas y tampoco es un espacio simbólico para que una persona realmente se rehabilite. Dejan muchas críticas alrededor sobre si la penitenciaría es un espacio idóneo o no para la rehabilitación. Ahora, Fernando, especie de acuerdo que han anunciado en las últimas horas varias organizaciones criminales en sendos videos, ¿de qué manera puede facilitar que se evacúe todos los restos de las personas que fueron asesinadas en esta última masacre, de que los heridos puedan recibir atención médica, que el Estado pueda, a través de sus instituciones, realmente ingresar a los lugares que están tomados por los delincuentes? Hasta la fecha no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte del Estado sobre algún acuerdo. Sin embargo, hemos visto en redes sociales cómo líderes de bandas criminales han dado pronunciamientos públicos y eso es una prueba más de que el Estado no tiene la capacidad ni el control de poder ejercer su jurisdicción dentro de las prisiones, o al menos esa es la primera lectura, porque de lo que conocemos, las alertas de las muertes, de los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral iniciaron el sábado al mediodía y recién hubo una decisión de ingresar, de contener la violencia el lunes en la noche. Entonces ahí hay una duda y una sospecha sobre si el Estado permitió que ocurrieran estos enfrentamientos que puntualmente, de lo que sabemos, eran muchos pabellones contra uno solo. Seguramente hay una lectura política allí que como organismo de derechos humanos no lo podemos hacer porque no es nuestra competencia. Pero la obligación del Estado, no de las bandas, es asegurar los derechos de las personas privadas de libertad y sus familiares. Usted habrá revisado, Fernando, seguramente el testimonio del guía penitenciario que fue publicado ayer por un portal digital. Lo que dijo este guía, que nosotros ayer lo mencionábamos y lo revisamos, es apegado a la verdad, porque digamos coincide con lo que usted nos acaba de decir. Digamos, 4 días de conflicto y recién el lunes tratan de resolver el tema, viendo a ver qué pasa, la policía midiendo si entran, si no entran. Lo que dijo el guía, ¿es totalmente cierto? En efecto, Alexis, desde el 2019 el CDH, al igual que la Defensoría del Pueblo como la institución pública del Estado encargada de la defensa de los derechos humanos, ha alertado un autogobierno que se ha incrementado en todas las cárceles del Ecuador. Y eso impide no solamente de que existe una garantía de la vida de las personas privadas de libertad, sino que también se elimina la garantía de rehabilitación social. Por supuesto es un problema también para nosotros y nosotras. Y ese autogobierno no salió de la nada, es el resultado de una serie de malas decisiones, tanto políticas como de seguridad, como de rehabilitación, que ha permitido de que en todas las cárceles del Ecuador no hay una jurisdicción del Estado, sino una jurisdicción paralela por parte de bandas criminales. Y esto no solamente pone en peligro a las personas en prisión o a sus familiares, sino que también pone en peligro a los funcionarios públicos, que de alguna manera también son víctimas de ingresar a las dinámicas de corrupción dentro de las prisiones, o si no terminan siendo asesinadas, secuestradas o chantajeadas contra su vida. Fernando, usted mencionaba que sí, víctimas de esta de este último episodio terrorífico que se ha vivido en la penitenciaría del Litoral y en otros centros penitenciarios también han sido los guías, los servidores penitenciarios. ¿Se conoce alguna denuncia de qué ocurrió durante estas horas en que permanecieron retenidos más de 100 personas que sirven al SNAI? Bueno, principalmente hay que llamarlo secuestro porque una retención contra tu voluntad con fines de chantaje. Hasta la fecha no se ha oído alguna denuncia por parte de funcionarios públicos secuestrados. Sin duda alguna, eso se debe frente a las faltas de garantías de seguridad que pueda ofrecer el Estado sobre su vida. De hecho, cuando el CDH en noviembre del año pasado ingresó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana, fue muy difícil conseguir
los nombres de familiares de personas privadas de libertad que se atrevieran a denunciar al Estado, decir de que había corrupción y de que no estaban garantizando la vida de las personas dentro de prisión. Y mucho más aún es más difícil conseguir a funcionarios públicos que presenten esa denuncia, porque no solamente su vida la que está en riesgo, sino también su estabilidad laboral. Pero dentro del informe preliminar que estamos construyendo y que seguramente en la tarde lo vamos a hacer público, vamos a asegurar de que inclusive los funcionarios públicos también son víctimas en todo esto, y que tienen que organizarse también para poder presentar una denuncia frente al Estado. Fernando, a ver, yo quiero volver a la pregunta anterior y a su respuesta, más que a la pregunta. Si ustedes, como organización, y otras también, organizaciones vinculadas a la vigilancia de los derechos humanos y demás, vienen denunciando que desde el 2019 hay una suerte de autogobierno en las cárceles, ¿por qué cree que el Estado no ha hecho nada, no ha movido un dedo para tratar de controlar o de regular aquello? Y quiero que nos diga además a quienes, yo desconozco, yo soy un ignorante completamente en este tema, ¿qué implica un autogobierno en las cárceles? ¿Qué implica que las cárceles sean manejadas, controladas y gobernadas por las mafias, por los delincuentes, por las bandas de crimen organizado? Bueno, en primer lugar, a propósito de lo que implica y el por qué no se ha cambiado, sin duda alguna, el sistema de corrupción no solamente se eleva dentro de las dinámicas del sistema de rehabilitación social, sino que se eleva al ámbito político. Hay una falta de voluntad política de depurar la fuerza pública para para prohibir que ingresen armas y droga dentro de las prisiones. Hay una complicidad de la élite política en el Ecuador con respecto al crimen organizado que se materializa dentro de las cárceles y que tiene resultados también fuera de ellas. Eso es algo que seguramente todo el Ecuador llegó como conclusión. Sobre el efecto de este autogobierno con complicidad del Estado, no es que solamente tienen el control ellos y no conocen las instituciones públicas. Las instituciones lo conocen, lo permiten, y una prueba de ello fue el reportaje de primicias al agente penitenciario, primero, exista una dinámica de extorsión permanente a las familias de esas personas privadas de libertad, ¿no? Hay un ingreso permanente de dinero por cada pabellón, no solamente porque se comercializa la comida, no solamente porque se comercializa la seguridad, sino que también hay una especie de juego de venta de drogas dentro de las prisiones para poder incrementar el ejército. Tenemos varios casos registrados sobre personas que tienen síntomas de drogadicción, que ingresan a la penitenciaría y ciertas personas comienzan a regalarle dosis de droga. Y luego cuando ya llegan a un punto en la que tienen complicaciones médicas para poder tomar decisiones por sí mismas, le imponen una deuda grande, pero no se la hacen pagar a ellos, sino que se las hacen pagar a las familias, ¿no? Entonces tú quedas vendido completamente a esta banda específica del crimen organizado. Y si no, digamos, no cumples lo que te ordenan, amenazan con matar a tu familiar, fuera. Entonces no solamente es un sistema de corrupción económica, sino que también es una fuente de operaciones para el cometimiento de delitos fuera de las prisiones, ¿no? Y esto ocasiona de que toda decisión que se tome dentro de los centros penitenciarios no pase por el director o directora del centro carcelario, por el SNAI o por alguna institución pública. Toda decisión tiene que pasar por alguna persona dentro del grupo del crimen organizado. Y vuelvo a señalar de que esto no es algo aislado, esto se realiza con la complicidad del Estado y lo hemos denunciado, no solamente por pronunciamientos, sino que también en acciones judiciales. Se presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se presentó una denuncia ante el relator de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, porque esas muertes no solamente fueron muertes entre privados, fueron muertes que se permitieron que ocurrieran, ¿no? Y finalmente esto también genera una posición de riesgo para quienes hablamos de esto, principalmente periodistas, ya van más de 4 que han tenido que salir del país por exponer las conexiones entre el crimen organizado y la élite política del Ecuador,
Y como organización de derechos humanos también estamos constantemente en una situación de peligro. Y bueno, frente a eso se toman las medidas de seguridad respectivas también. Ahora, Fernando, esta situación, ¿cree que usted que va a cambiar, que se va a mantener? ¿Qué credibilidad se le puede dar a estos líderes de las bandas que han organizado, que han perpetrado estos crímenes horribles, horrorosos, sin el más mínimo sentido de humanidad? ¿Hasta qué punto se les puede creer que va a haber un poco de paz, que se va a poder mantener en calma los centros carcelarios? Quien tiene la obligación de asegurar un proceso de pacificación y de rehabilitación y de acuerdos, como técnicamente se deban de llamar, son los funcionarios públicos. Esa es la única, digamos, fuente de información o de credibilidad que deberíamos tener. En ese sentido, como organización de derechos humanos, omitimos cualquier pronunciamiento que pueda desarrollar a alguna persona o algún grupo perteneciente a alguna banda. Aquí hay obligaciones de garantizar, de respetar y de promover los derechos humanos, que es hacia el Estado. Y hacia ellos nos dirigimos y hacia ellos los denunciamos. Fernando, en ocasiones anteriores, cuando han ocurrido otros episodios de esta crisis carcelaria, por el presión de las organizaciones de derechos humanos, por presión de los familiares de las personas privadas de la libertad asesinadas, por presión de algunos medios de comunicación, recuerdo que en la masacre, que fue más numerosa, digámoslo así, se instalaron carpas de las instituciones públicas supuestamente para atender a los familiares de los reos. En esta ocasión, ¿hay instituciones fuera, en este caso de la Penitenciaría del Litoral, alguna institución del Estado que pueda dar una mano, información, asistencia, etcétera, a los familiares de los presos? A las afueras de la Penitenciaría del Litoral hasta la fecha no ha habido ninguna institución pública que sea capaz de contener emocionalmente u ofrecer información sobre lo que ocurre dentro de las prisiones. Lo último que sabemos es que la fuerza militar grita nombres a lo amplio sobre las personas heridas que han sido trasladadas a los hospitales, ¿no? Las familias tienen que grabar los audios o anotar en un papel por si aparece el nombre de su familiar allí, con la esperanza de que sea así, porque significa que está con vida. Está herido, pero de que está con vida. Y específicamente en criminalística, nosotros reconocemos el trabajo de la Cruz Roja en coordinación con el Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos para poder crear de alguna manera un protocolo de contención emocional a familias que reciban información sobre su pariente fallecido. Sin embargo, señalamos que aún no existen las condiciones suficientes para que eso sea en espacios dignos. A las familias se las atienden en las esquinas de las aceras. En las últimas masacres, lo positivo fue que habían carpas y sillas. Lo negativo es que no habían protocolos. Ahora, de alguna manera, hay protocolos con la ayuda de la Cruz Roja, pero no hay espacios suficientes o dignos. Atenderles en la acera, eso no es contener emocionalmente. Están esperando a las afueras en tremendo en sol, esperando de que reciban algún tipo de respuestas. Esa falta de respuestas y esa falta de espacios constituye una práctica de tortura hacia las familias.